¿Qué onda, banda? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de noticias también muy interesantes como las que ya hablamos el día de ayer, porque justamente vamos a hablar del mismo tema del que hablamos el día de ayer, pero es que cada vez salen más cosas y cada vez se pone esto más interesante, como estoy diciendo, ahora que está empezando ya por fin pues la máxima categoría, ahora ya que está comenzando la temporada. Están empezando a salir inclusive más cosas de lo que ya habíamos estado viendo estos últimos días. Y justamente vamos a volver a hablar de este tema de Christian Horner, Jos Verstappen, que involucra también a Helmut Marko, que termina involucrando también a Max Verstappen y que al final del día hace que todo esto sea muy importante para toda la cúpula de Red Bull. Y siendo Red Bull ahora mismo el equipo más importante de la categoría, también lo sería para toda la Fórmula 1. Entonces, pues vamos a comenzar hablando con que ha salido más al respecto de esto, ya que no solo nos quedamos con lo que ya sabíamos hasta el día de ayer, sino que inclusive Helmut Marko ya se metió a hablar sobre este tema y parece algo muy extraño, porque ayer decíamos que parecía que Helmut Marko estaba del lado de los Verstappen, ¿no? Junto con Jos Verstappen, junto con Max Verstappen, pero el día de hoy las cosas se ven un tanto diferentes, ya que Helmut Marko dijo que a lo que él respecta no va a detener a Max si se tiene que mover a un equipo diferente, si se tiene que ir de Red Bull Racing, que obviamente Max ahora mismo es la joya de la corona, es el piloto que todos quieren tener, inclusive más que Charles Leclerc, más que Lando Norris, más que Fernando Alonso, más que ningún otro equipo. Cualquier escudería quiere tener a día de hoy a Max Verstappen. Y si tomamos en cuenta las escuderías que tienen puestos vacíos para la temporada 2025, como puede ser Mercedes, que Ferrari les robó a su 7 veces campeón del mundo, que es Lewis Hamilton, y ahora mismo todavía no tienen ningún piloto confirmado para ese asiento que tienen, entonces podría ser que Max Verstappen pudiese llegar a esa escudería. Y seamos sinceros, ¿qué otra escudería te puede ofrecer algo así? Ya tenemos los puestos cerrados en Ferrari, porque ya sabemos que van a estar Charles Leclerc y ya no va a estar Carlos Sainz. Hasta se me hace raro no decir Charles Leclerc y Carlos Sainz, estoy muy acostumbrado, han sido ya 3 años de ese equipo juntos, pero van a estar Charles Leclerc y Lewis Hamilton en esa escudería. En McLaren van a estar Lando Norris y Oscar Piastri. Entonces, ¿qué otra escudería competitiva tienes? ¿Aston Martin? Bueno, pues ahora no se ve tan competitiva y sabes que vas a estar con Lance Stroll, a pesar de que, pues bueno, Fernando Alonso es quien sí podría salirse del equipo e irse a buscar pues algún otro lugar, inclusive hacer un intercambio entre Max Aston Martin y Fernando Alonso, meterse ahí, pero sabemos que eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar por el lado de Max Verstappen, porque ¿quién en su sano juicio, siendo Max Verstappen y siendo el piloto más deseado de toda la parrilla, de toda la categoría, se iría a un equipo como Aston Martin, que ha mejorado mucho, sí, pero pues si prefieres irte a un equipo como Mercedes, como Ferrari, o quedarte en la propia Red Bull antes de hacer un movimiento como estos, ¿no? Pero justamente, de hecho, salir del equipo Red Bull ya es un movimiento muy raro, más tomando en cuenta que si las cosas siguen como están, pues Red Bull parece no tener ningún problema, ya tiene contrato con Ford para la temporada 2026 y pues las cosas parece que van a estar muy bien para cuando sea este cambio de regulaciones. Pero claro, ahí ya es algo que pues nadie puede saber. Aunque teniendo al último maestro del aire, Adrian Newey, pues puedes tener la seguridad de que vas a tener un auto lo suficientemente competitivo, ¿no? Pero ahora es cuando entran estas otras fuentes, porque justamente Automotor and Sport ha dicho que cada vez hay más evidencias que sugieren que la sensacional transferencia podría tener lugar. ¿Qué transferencia estoy hablando? Justamente entre Mercedes y Red Bull, y de que Max Verstappen se vaya a la escudería de las flechas de plata. Claro que sería algo increíble, más tomando en cuenta que justamente es Max Verstappen quien les arrebató ese título de pilotos a las flechas de plata con Lewis Hamilton en el año 2021, y que a partir de ahí ya se hizo 3 veces campeón del mundo, justo con la escudería con las que le arrebató ese campeonato a Mercedes, que es con Red Bull. Y sí, yo sé que ayer justamente estuvimos viendo las imágenes donde Jos Verstappen hablaba con Toto Wolff y donde pues parecía que las cosas pues por lo menos ya se han estado platicando. Pero justamente que sea esta fuente Automotor and Sport, que suele ser una fuente bastante acertada, la verdad es que me hace dudarlo un poco más. Yo entiendo que siendo Max Verstappen no vale para nada la pena cambiarte de Red Bull Racing a Mercedes teniendo pues lo que tienes en Red Bull,
Aunque seguramente en Mercedes pues también te cederían todo, sería como Mbappé quedándose en Francia, le darían las llaves de la ciudad y el contrato de la Torre Eiffel para que sea suya. Seguramente esto también pasaría en Mercedes, pero a nivel deportivo se nota que están todavía un escalón por detrás si tomamos en cuenta la gran velocidad que estaba mostrando Red Bull en este Gran Premio de Bahrein, en donde sí a Checo le sacó 22 segundos, pero al tercer clasificado, que no es un Red Bull, le sacó más de 25 segundos. Y lo peor es que ese tercer clasificado no es ni siquiera alguien de Mercedes, es alguien de Ferrari. Ya si tomamos en cuenta cuánto tiempo le sacó a George Russell, pues ya nos vamos para atrás todos, ¿no? Sería una decisión deportivamente terrible, en eso podemos estar todos de acuerdo. Y justamente esto sí termina siendo un gran problema en Red Bull. A pesar de que hemos sabido que Jos Verstappen ya no es exactamente el manager de Max Verstappen y que ya no tiene por qué estar gran premio tras gran premio estando ahí metido adentro del garage, hablando con los ingenieros, hablando con nadie, ya no tendría por qué. Aún así sabemos que Jos Verstappen sigue metiendo sus narizotas donde tal vez ya no debería de hacerlo. Y justamente por eso también otras dos fuentes confiables, Metro UK y ESPN Fórmula 1, nos han dado a conocer que ya Jos Verstappen ha recibido una cordial invitación para no ir al Gran Premio de Arabia Saudita. Esto ya es directamente pues algo preocupante, ¿no? Porque aquí ya estamos entrando en el terreno de que las cosas ya están empezando a ser muy directas. Ayer estaba Jos Verstappen hablando ya directamente, de frente, cosas sobre Christian Horner, como que debería dejar de ser director del equipo de Red Bull. Y ahora ya Jos Verstappen recibió directamente una invitación, por decirlo de alguna manera, a que no vaya al Gran Premio. O sea, ya es una persona que no es deseada en el garage de Red Bull. Y esto obviamente para Jos Verstappen pues es terrible. Justamente como digo, Jos Verstappen ya no es manager de Max, entonces podría no tener un problema tan grande el que no esté ahí, pero seguramente esto sí cause mucho conflicto directamente con Max Verstappen. Esto puede hacer que Max se termine molestando, se termine enojando mucho y que empiece a haber más fricción dentro del equipo, algo que nadie quiere pero que muy seguramente termine pasando. Así que ya saben, si ven en la transmisión de Fórmula 1 que Jos Verstappen está ahí en el equipo de Red Bull, en la escudería, en el garage con todos, pues bueno, es porque de todas maneras decidió ir a pesar de saber que no es tan bien recibido estando ahí. Por otro lado, y simplemente para cerrar con una noticia pues un tanto rápida, sorprendentemente se estuvo acusando a Mohammed Ben Sulayem de haber modificado el resultado de la carrera de Arabia Saudita del año pasado. Porque justamente, si ustedes recordarán, la carrera pasada, Checo quedó primero, Max quedó segundo y Fernando Alonso se subió al podio por segunda vez consecutiva en la temporada 2023. Esto pasó después de haber tenido un problema al estacionarse mal en la grilla de salida y que eso le diera 5 segundos de penalización, por lo que cuando Fernando Alonso fue a hacer su detención en los boxes tenían que estar 5 segundos los mecánicos sin tocar el auto del piloto asturiano. Esto al final los ingenieros y los mecánicos sí lo hicieron, pero al estar tocando el auto con una de las herramientas de los mecánicos, que era justamente el patín con el que levantan el auto, esto terminó contando como que estaban trabajando en el auto. En realidad no había bien una reglamentación tan específica sobre eso y no había un precedente el cual pudiésemos tomar. Entonces en ese momento se le añadieron 10 segundos a Fernando Alonso otra vez. Esto era una penalización que iba a tener que pagar en ese mismo Gran Premio, claramente. Y en ese momento Mohammed Ben Sulayem terminó llamándole a, y se los leo porque vaya nombrecitos se hacen allá, al jeque Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa. Al Khalifa le decimos los amigos, ¿no? Entonces le terminó llamando para decirle que a él le parecía que esta sanción estaba siendo pues muy mala y que se la tenían que revocar. Mohamed lo veía de una manera injusta, pero ahora gracias a esto, no sé por qué hayan decidido que teníamos que escarbar tanto en el pasado, pero gracias a esto se le está acusando a Mohammed Ben Sulayem sobre intentar modificar o haber modificado el resultado de un Gran Premio.
La realidad es que esto es algo que pasó hace más de un año, no creo que se tenga que modificar, las cosas no cambiarían demasiado y la verdad es que me parece ridículo que estemos hablando de eso ahora mismo. Simplemente les quería traer esta noticia por si llegaban a escuchar algo al respecto, pues que ya supieran más o menos bien cuál es el contexto de todo esto que no tiene sentido. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado y si es así, den like, comenten, compartan y se suscriban para que así puedan seguir viendo todo el contenido de Fórmula 1 que le subimos a este bonito canal. Y si es así, nos veremos muy pronto. Hasta la vista.